tal, Dominicana? Muchas gracias por sintonizar, por acompañarnos otro fin de semana a debatir, a orientar y a conversar sobre un tema importantísimo en la agenda nacional. Desde nuestro espacio aportamos con todas las herramientas posibles a las conversaciones plurales de los principales temas de agenda nacional. Sin lugar a dudas, uno de los que ha causado mayor impacto en los últimos años es el tema migratorio y la realidad social, económica y humana que atraviesan los miles de extranjeros que se radican en nuestro país. Sabemos que los cambios migratorios representan un reto no solo para las autoridades, sino también para la ciudadanía. Y es por ello que es cada vez más relevante que el Estado defina políticas públicas razonables y tome decisiones que respondan a una realidad medible de personas extranjeras. Apostamos a que los cambios traerán una labor apegada a la protección y promoción de los derechos humanos de todas y todos los que se encuentran en una situación de extranjería. ¿Cuál es la realidad de los inmigrantes en nuestro país? ¿Representan un problema para la colectividad de competencia laboral para los dominicanos? O sea, ¿cuentan los extranjeros en República Dominicana con agrupaciones de apoyo que respalden sus principales necesidades? Hoy, en Así las Cosas, vamos a conversar con voces especializadas sobre migración en República Dominicana. Acompáñenos. Hacia 1886 desembarcó en tierra dominicana el primer grupo de inmigrantes árabes. Según Orlando Hinoa en su libro Azúcar, árabes, cocolos y haitianos, los primeros árabes procedían del Líbano y luego de Siria. El censo de 1920 registró 1.316 árabes. Hoy en día se estima en más de 100.000 los descendientes de árabes. Un grupo de 800 inmigrantes se estableció en la zona de Puerto Plata luego de que en 1938 la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo ofertó en la conferencia de Vienne, Francia, la posibilidad de recibir hasta 100.000 refugiados judíos que huían del régimen nazi de Adolf Hitler. El investigador Alberto Despradel explica que después de la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno promovió proyectos migratorios que favorecieron el traslado organizado de decenas de miles de ciudadanos a diferentes países, entre ellos República Dominicana. Trujillo recibió cerca de 2.000 japoneses que aportaron al desarrollo. Constancio Casá, en su libro Más relatos sobre Constanza, cuenta que el primer grupo de 4.500 inmigrantes de España llegó en 1939. Huían de un país en guerra y fueron distribuidos por la dictadura de Trujillo en asentamientos agrícolas en varias regiones. La segunda oleada arribó en 1955 y trajo 4.241 españoles. En nuestro país residen 3.841 cubanos, según Óptica. Los cubanos han usado el país como puente para llegar a territorio estadounidense. Sandra Mustelier Ayala recuerda que la industria azucarera dominicana tiene sus orígenes en el aporte de familias cubanas de renombre procedentes de La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, asentados en su mayoría en Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Romana. Hoy en día, la República Dominicana cuenta con importante presencia de nacionales haitianos, estadounidenses, españoles, puertorriqueños, italianos, chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. Haití. ¿Venezolanos? O los haitianos. Los haitianos. Venezuela, Haití, Puerto Rico y de Estados Unidos. Los haitianos. Los haitianos. Los venezolanos y los haitianos son extranjeros, son dominicanos los haitianos ya. No sé, no tengo idea. 2 millones y pico. Eso no te sé decir. No se sabe la suma que hay. Hay que sacarlo como de lugar. Bueno, eso depende si están legal o no están ilegal. Que tienen derecho a estar aquí porque si tienen todos sus papeles y todas sus cosas pueden estar en el país. Bueno, si están trabajando, no están haciendo nada malo, ellos pueden estar. Claro, si son legales en el país, si no, no. Que son muy trabajadores, igual que todos. También son muy inteligentes, hay que aceptarlo. Hay que sacarlo todo. No, son gente que trabaja, hay que trabajar, dejarlo de trabajar. Que hay demasiado. Realmente no tengo nada que decirte. Ya si son dominicanos, porque estamos juntos, tenemos que aprender a hablar haitiano todito. Ya los venezolanos están aquí también, somos todos uno. O buscando mejoría.
Bueno, la migración, la economía. Bueno, a lo mejor porque sienten que aquí tienen mejor posibilidad. Para conseguir trabajo o para llevar el dinero a su familia que está allá en ese país. Todo depende porque si para allá no hay de qué vivir, ni coger para donde vivir. Se supone que por algo, porque no encuentra qué hacer en su país donde están. Por la situación. Hay mucho. 3 o 4 millones. No tengo idea. No sabré decirle. No te sé decir. Esa cifra aparece que cada día están viendo todo. Mucho. Buscando rejuego. Sí, la misma situación. Sí, tengo un hijo allá. Su papá se lo llevó. Bueno, sí, tengo una hermana. Ella fue a vivir con su madre. No. Sí, tengo. Por la misma situación. Buscando mejoría. No tenemos tiempo que perder. Para mí es un verdadero placer presentar a nuestros invitados e invitada esta semana. A propósito de las tantas discusiones que hemos sostenido de manera privada, cada uno de nosotros en nuestros círculos sociales, en la academia, en los trabajos, inclusive en nuestros muros de redes sociales, en Twitter, porque hay mucha desinformación, hay un miedo colectivo a la supuesta invasión de algunos migrantes, sobre todo de los haitianos, haitianas, venezolanos y venezolanas. Hay otros grupos, vamos a hablar de estadísticas, vamos a conversar de las realidades, con el propósito, primero, de sensibilizar, segundo, de orientar de manera oportuna a toda esa ciudadanía dominicana que a veces, como escucha constantemente diferentes ideas erróneas, pues simplemente las repite. Hay que estudiar nuestra historia, hay que conocer la realidad actual y hay que sensibilizarse frente a estas realidades que también los dominicanos presentan en otras naciones. Vamos a presentar a la señora Bridget Wooden, quien es directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OVNICA. También presentamos al señor Pedro Cano, coordinador de los derechos humanos en el Centro Social de la Compañía de Jesús o también del Centro Bonó. Y de igual forma introducimos al señor Román Briceño, quien es el presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana. De antemano, muchísimas gracias por su experiencia, la información que ustedes van a compartir con nuestro público y por el tiempo otorgado a este proyecto Así las Cosas. Empecemos con las estadísticas, realidades, porque ya en esas cápsulas de información que compartimos con el público estábamos definiendo un poco los procesos migratorios, compartiendo las realidades de nuestros países. ¿Qué tenemos en República Dominicana? ¿Quiénes están migrando a nuestro país? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son los números? Bridget, le damos la palabra. Encantada, un placer Bienvenida. estar aquí con ustedes. Y nosotros en OVNICA producimos un anuario, entonces estamos monitoreando esas tendencias, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver en los últimos 5 años cómo han sido esas tendencias. En primer lugar, como ya se sabe, hay una migración histórica de hace un siglo desde el vecino país, claro, desde Haití, ¿verdad? Es un 87% ya de los menos de medio millón de personas que tenemos como migrantes, que es aproximadamente como un 5% ya de la población total ya de República Dominicana. Luego ya de esa migración histórica, hay otras nacionalidades, hay de los Estados Unidos, hay ya de Puerto Rico, hay de España y últimamente, como bien se sabe, hay una nueva inmigración venezolana que, como todos los países de la región, República Dominicana está recibiendo. Entonces, somos ya un país bien hospitalario, pero al mismo tiempo es importante reconocer que hay el doble de esas personas que recibimos que salen. Los dominicanos que viven y trabajan permanentemente fuera del país son más del doble de esas personas inmigrantes que recibimos. Claro, estamos hablando principalmente de 1929, estamos hablando del 99, 2004, sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, luego el plan de regularización, todo esto afecta. Ahora bien, ese siglo o casi siglo que usted menciona, ¿qué pudiéramos evaluar frente a 2010, terremoto de Haití? ¿Qué pudiéramos decir frente a la incrementación de esas inmigraciones con relación a nuestros hermanos y hermanas haitianos? Sí, hay que recordar que sobre todo bajo la ocupación de los Estados Unidos de los dos lados de la isla, eso se incrementó para ayudar a la inversión de los Estados Unidos aquí, para ayudar ya con esa población superflua que tenía en Haití. Entonces eso fue un momento en que eso incrementó. Luego hubo un proceso entre 52 y 86, cuando por primera vez hubo un proceso de acuerdos interestatales. Hubo una regulación
aunque con ciertos defectos, entre los dos países. Pero lo que sí tenemos después de 86, después de, por un lado, la caída de la dictadura en Haití, por otro lado, declive de la industria azucarera aquí en el país, una migración no regulada durante décadas, ¿verdad? Durante décadas, incluyendo hasta 2010, cuando tenemos el terremoto. Lo interesante del terremoto es dos cosas. Yo estuve en el terremoto en Haití, por poco me muero, y estoy muy consciente de la solidaridad desde República Dominicana en ese momento. Yo me acuerdo que el día siguiente, después del terremoto, yo estaba en un bus regresando y Leonel Fernández, el presidente, estaba llamando a un periodista a mi lado para asegurar que los comedores móviles estaban llegando al país, ¿verdad? No es sorprendente que hubo un aumento leve de la migración hacia República Dominicana. ¿Qué tan leve? Estamos hablando de porcentajes muy mínimos, Sí, ¿verdad? yo creo que Insignificante cuando se piensa en la envergadura de ese acontecimiento. Estamos hablando de que todavía en Haití, hasta nuestros días, hay 50,000 personas que no tienen vivienda. Entonces las personas realmente se quedaron en Haití en espera de que su gobierno iba a resolver ya su tema, ¿verdad? Y hubo esa migración leve hacia República Dominicana. Lo que sí es tal vez más significativo es que la gente ha comenzado a diversificar sus destinos. Hay un nuevo elemento que es toda la inmigración tanto haitiana como dominicana hacia el cono sur, ¿verdad? Yo estaba en Chile hace 15 días y ahí se destaca la migración haitiana en Chile, la migración dominicana que está tomando cierto relieve en Haití. Entonces, lo que es importante notar es esa como diversificación también de destinos. Claro, eso es importante mencionarlo porque también como mito, como idea ya bastante socializada, el dominicano, la dominicana entiende que después del 2010 aquí nos han invadido. Esa palabrita que me gustaría que usted, señor Cano, también nos refiera, porque decía, el Estado dominicano no ha tenido la intención histórica de regular, de llevar los números, y si no sabemos cuántos somos, cuántos más seríamos, no podemos dirigir las políticas públicas. Eso es lo normal, porque lo que necesitamos es más información sobre el tema migratorio para que no haya confusiones. Claro. Y para que grupos organizados pretenden muchas veces con el tema migratorio cubrir otros aspectos de la vida social dominicana que intentan eclipsar con el tema de la migración. La realidad de la primera encuesta nacional de inmigrantes que se realizó en el país, en la República Dominicana, nos decía que frente a esa invasión solamente había en el país 524.466 personas extranjeras aquí en la República Dominicana, lo que representa solamente el 5.3% del total con respecto a la población que tiene el país, que tiene la República Dominicana. Yo creo que esos datos, la mayoría de esas personas toditas están trabajando. La tasa de desempleo es de menos del 12% para las personas migrantes que vienen a la República Dominicana. Menos del 12%. Ajá. Vamos anotando, ¿eh? Con lo Vamos cual, anotando. lo que nos está diciendo es, uno, que frente al mito de que siempre se hablaba de cantidades elevadas de migrantes, hay 524.000 personas extranjeras en la República Dominicana. Lo cual, es decir, es un dato pequeño, porque tenemos que tener en cuenta de que actualmente hay 1.300.000 dominicanos y dominicanas para afuera, en otros países. 944.000 en los Estados Unidos y 152.000, por decir dos países, en España. Que bien les han acogido, que a ellos también les agradecemos, y que como dominicanos y dominicanas que se van de su patria, muchas veces de manera irregular, tienen que hacer labores que muchas veces el nacional no las hace. Sí. Me gustaría que también explicara, Cano, el asunto de que los hijos e hijas de estos hombres y mujeres no deberían estar contabilizados dentro de los números de migrantes en el país. Por ejemplo, miren, la ENI nos decía que había 524.000 personas extranjeras, que son las personas que han nacido fuera de la República Dominicana. Y luego nos hablaba de 224.000 descendientes de extranjeros. Pero no todos los descendientes de extranjeros son extranjeros, porque nos encontramos de que ahí están las parejas mixtas, donde de mamá dominicana y de papá extranjero, claro, que puede ser uruguayo, americano, haitiano.
y esos no están contabilizados dentro de las personas extranjeras, porque son dominicanos. Si nacieron en República Dominicana y su madre es dominicana, automáticamente no pueden ser, porque su papá sea extranjero, extranjero. Y luego también tenemos a los muchachos que están dentro de lo que llamamos el Grupo A de la Ley 169, que son esos muchachos que nacieron en República Dominicana antes del 18 de abril del 2007 y que, conforme a las leyes existentes en el país, adquirieron la nacionalidad dominicana, que era la que les correspondía por ley. El jus soli. Así mismo. Por supuesto. Entonces, tampoco están dentro de la contabilización de las personas extranjeras, porque no lo son, porque son dominicanos. Claro, ni son extranjeros en tránsito tampoco. Claro. Como El total de las personas extranjeras en la República Dominicana, es decir, los que nacieron fuera, son de 524.000 y hablamos de unas 224.000 personas descendientes de estas personas extranjeras, lo cual nos hace una población de extranjeros y descendientes de extranjeros que no tienen por qué ser todos extranjeros. Hablamos de unas 774.000 personas. Okay. Hay que mencionar también que la mayoría de estos inmigrantes están en el sector agrícola, en el sector de la construcción, de la minería y de los servicios. Y es bueno mencionar porque República Dominicana no es el Distrito Nacional, ni es Santo Domingo, la provincia, el Gran Santo Domingo. O sea, vemos otras actividades y se han ido acaparando otras funciones, vamos a decir, en el mercado laboral, que también la gente necesita conocer. ¿Por qué? Yo les planteo esto y luego vamos a pasar con el tema Venezuela, que es el más actual, y creo que hay también algunas situaciones que aclarar. La gente tiende a decir que nos están quitando los trabajos, que nos están invadiendo, que los haitianos y haitianas en la construcción o que están en las casas de familia ante las labores del hogar o del cuidado de los hijos e hijas. O sea, yo creo que esto también deberíamos hablarlo un poquito. ¿Por qué? Nadie se está preguntando o se está preocupando por lo que están haciendo los españoles, los norteamericanos, los franceses, los italianos. Es un tema verdaderamente de xenofobia, de racismo, es lo que nos une o nos separa históricamente. ¿Cuál es la visión social, política que ustedes pueden dar a este análisis? Yo pienso que hay pocos territorios en el mundo en que como se comparte como una isla, ¿verdad? Claro. Entonces, evidentemente, con dos pasados coloniales diferentes, con dos idiomas diferentes, como momentos históricos que han marcado ya esa historia. Entonces, es normal cuando hay dos fronteras terrestres con esas diferentes historias que va a haber ya ciertas situaciones, ¿no? Y lo que sabemos de las encuestas que se ha hecho es que República Dominicana es un país muy hospitalario frente a los extranjeros en general, frente a turistas, pero cuando se trata de haitianos, sobre todo en esferas de élites, hay como actitudes de prejuicio racial que quedan, ¿verdad? Y no es que el común de la persona ya realmente tiene ese nivel de prejuicio, pero en ciertas esferas eso se da y eso frena un poquito ya esas relaciones que tienen que normalizarse, ¿verdad? Y entonces a todos nos compete realmente tratar de contrarrestar esas actitudes de prejuicio racial y contrarrestar ese antihaitianismo, y porque para que haya ya crecimiento de los dos lados de la isla, para que haya entendimiento de los dos lados, hace falta ya ese nivel de entendimiento, ¿verdad? Que inclusive afecta a los dominicanos de ascendencia haitiana por la participación social y hasta política. Sí. Es un tema bastante complejo. Es un tema complejo y que además, no se debe de tratar en un tema, o cuando hablamos de tema migratorio, porque el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana es un tema de dominicanos. Exacto. Que el Estado dominicano les privó de su derecho a la nacionalidad. Nacionalidad que tienen, es decir, por el simplemente hecho de haber nacido aquí, conforme a las leyes existentes, que tenían esa nacionalidad. Creando apatridia, así es. Yo lo que creo es que tiene que haber una mayor responsabilidad por parte de diferentes sectores y por la parte del gobierno. Uno, en regular y ordenar los flujos migratorios. Dos, creo que el tema migratorio no puede ser utilizado estratégicamente para eclipsar o ocultar otras temáticas o otros problemas sociales que tiene la República Dominicana. Caso corrupción, caso de cómo poco a poco nuestra sanidad pública está siendo privatizada y con muchísima falta de recursos. Entonces lo que tengo la sensación es, uno, creo que tiene que haber responsabilidad, tiene que haber en un momento dado que el gobierno realmente se ponga a abordar la perspectiva del fenómeno migratorio
desde la responsabilidad y con la misma óptica que se espera de los derechos de los ciudadanos dominicanos y dominicanas que están para afuera y que ya tienen una serie de derechos garantizados. Claro. Desde esa perspectiva de ordenar los flujos migratorios, desde la responsabilidad de no utilizar para ocultar otras temáticas y otras problemáticas sociales que tiene el país el tema migratorio, porque siempre aparece la invasión, siempre aparece el tema de que nos quitan los trabajos. El miedo siempre aparece cuando algo se quiere ocultar en la República Dominicana y cuando se quiere sacar de la palestra pública otras temáticas que le están perjudicando al gobierno. Tradicionalmente todos los gobiernos han ido utilizando y trabajando ese tema migratorio de una manera de visión negativa, peyorativa, pero nadie sale a decir cuál es el aporte de la mano de obra migrante en el país. Claro. Es decir, y cuando salen esos aportes en estudios que por ejemplo ha hecho MICA, que han hecho los centros sociales, no tienen la repercusión adecuada, porque a nadie le interesa el aporte de los migrantes y de las migrantes en la República Dominicana. Lo que interesa al gobierno muchas veces, a la opinión pública o a un sector de la opinión pública y a algunos grupos sociales ultranacionalistas, es utilizar ese tema migratorio para meter miedo y para confundir. Y frente a eso, gracias a programas como el que tú estás haciendo hoy, permitimos orientar, sensibilizar y sobre todo informar. E informar con datos objetivos, claro. Porque se habla, bueno, hay una invasión. Bueno, lo que tenemos claro es que con 68.000 encuestas que se realizaron en la República Dominicana, la cifra era de 524.438 personas extranjeras aquí en el país. Lo que tenemos que ver es, los que hablan de la invasión, ¿dónde están los estudios científicos? ¿Y cuál es el muestreo que han realizado para poder dar una cifra exacta? Porque las percepciones a veces son equivocadas. Lo que nos dice la objetividad de los datos son las fuentes en las que beben esos datos. Claro. Y lo que está claro es, uno, no hay nadie en este país con una cierta credibilidad científica que pueda echar por tierra esa encuesta nacional de inmigrantes que se realizó con el apoyo de la Oficina Nacional de Estadística, con el apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, con fondos europeos, y donde participaron gran parte de las sociedades, embajadas de los diferentes países aquí en República Dominicana. Y eso nos da un dato que quita automáticamente el tema de la invasión. Claro. En cuanto al tema de nos quitan los trabajos, ¿cuáles son los trabajos que están realizando la población migrante en la República Dominicana? Esos trabajos que están realizando la población migrante en la República Dominicana es que los quitan o que vienen a ocupar un desalojo de que parte de la población dominicana ya no está haciendo esas tareas, ya no está en la venta ambulante, ya no está en los ingenios azucareros cortando caña, ya no está en la línea noroeste cortando bananos. Realmente vienen a ocupar un espacio que los dominicanos y dominicanas, por la evolución de una de las mayores economías, actualmente estamos creciendo al 5.6% macroeconómicamente, porque eso no se traduce en los pequeños ciudadanos. Ni en desarrollo humano. Ni en el desarrollo humano. Claro. Realmente, es decir, el dominicano y la dominicana para trabajar en esos temas prefiere intentar buscar una vida mejor para ellos y para los suyos fuera. Claro. De ahí los 152.000 que están para España, claro, y los 944.000 que están para los Estados Unidos. Que a propósito, yo quiero ser un poco más severa, o sea, muchos dominicanos y dominicanas no lo van a aceptar esos trabajos porque no quieren ser explotados, no pueden ser explotados, porque están regularizados muchos de ellos, otros porque simplemente encuentran otras formas. O sea, hablábamos de eso hace un momentito. Usted mencionó dos cosas importantes, invasión, supuesta invasión. Yo me quedo con esa palabra porque ha sido motivo de mucho conflicto también en este espacio. Y yo le pedí a la gente a través de las redes sociales que buscaran invasión, ocupación, inmigración. Yo creo que ahí está la diferencia de mucho de lo que hoy se cuestiona. Y sobre la opinión pública o la opinión publicada, hoy tenemos más medios de comunicación, tenemos más facilidad, tenemos más oportunidad de interconectarnos entre todos y todas. Sin embargo, cuando esas ideas se insertan, se le hace como esa operación cerebral a muchas personas que utilizan en otras naciones también. Ahí está Donald Trump. Óigame, qué difícil es, pero está en el ser humano, está en el adulto, en el ciudadano, en la persona, informarse, claro, formarse constantemente. Vámonos con el caso de Venezuela, que es un caso muy distinto. Óigame, que yo he escuchado, señor Román, tantas ideas en los últimos 2 años, situaciones que hay que presentar igual números, pero es muy distinto a la haitiana que a la venezolana. O sea, son situaciones que deben ser analizadas de manera diferente. Vamos a hablar de los números. ¿Qué tenemos en los números de esos venezolanos y venezolanas que están llegando a República Dominicana, principalmente hace unos 2 o 3 años? Hablábamos un poco antes del programa con Pedro al respecto, que Pedro maneja muy bien las cifras. Claro. Y hasta la encuesta formalmente realizada no llegaba a 4.000 los venezolanos en el país. Eso realizado en el año 2012, ¿correcto, Pedro?
Ya de ahí para acá, definitivamente hubo un auge, hubo una llegada masiva, lo podemos decir así, porque de 3.800 algo, estamos alrededor de las diferentes, aunque al día de hoy no hay una encuesta formal, pero diferentes organizaciones han estado haciendo sus trabajos y hay coincidencia. Unos hablan de 19.000, otros hablan de 22, otros hablan de 25, el propio embajador en estos días habló de 20. La cifra ronda los 20.000 venezolanos en el país. Pero si usted ve, y tomando la partida de las redes sociales, han salido en las redes sociales cosas como que aquí hay 200.000 venezolanos, otros dicen 500.000 venezolanos, o sea, cifras donde, digo yo, las redes sociales se han convertido en ese libertinaje de la información. Hay de todo. Donde cualquiera coloca una información y N cantidad de personas, porque creen que es así, la retransmiten. Pero la realidad es que el número en el que hay consenso es que está alrededor de 20.000 venezolanos los que estamos haciendo vida en la República Dominicana. Y han utilizado esas palabras. Los venezolanos nos están invadiendo, como 20.000, que representan el 0.2% de la población, alrededor de un poco más de 10 millones de habitantes en la República Dominicana, pueden invadir un país. Pero de esa cantidad, de esa gran cantidad que ha salido de su tierra, ¿qué representaría para la República Dominicana? Para que tengamos una idea. Fíjense, el total de las últimas cifras oficiales que se tienen, todavía, digamos que los meses recientes, lo que va del 2017, no ha sido contabilizado, pero hasta el cierre del 2016 se hablaba de 1,5 millones de venezolanos que habían dejado el país, pero ya hablan de que esa cifra se acerca a los 2 millones por lo que ha ocurrido en el 2017. No hay cifras oficiales. Y aquí tenemos 20.000. Y aquí solo tienes 20.000. Ahora, incluso para Venezuela, que no es un país, el venezolano no es emigrante por naturaleza, lo está haciendo ahora de forma forzada. Si sacas el número también, 2 millones, tomemos el 2 millones. 2 millones de personas en una población de 30 sigue siendo menos del 10% de la población venezolana, la que está fuera del país. Y 20.000 sobre 2 millones es prácticamente nada. Volvemos otra vez a que las cifras en la República Dominicana, lejos está de hablar de una invasión, somos muy pocos. Es que ni siquiera el término debe de utilizarse, y hay movimientos humanos, o sea, en diferentes épocas históricas, por la razón que sea, económica, social, política, como está ocurriendo ahora, muchos exiliados, guerras, o sea, situaciones que debemos entender, repasar un poquito, está todo disponible en la internet, y así nos hacemos más sensibles e inclusive hasta inteligentes y capaces de debatir ante cualquier grupo. Hay puntos importantes que transversan la información, cifras que toma la gente posiblemente de una noticia de la internet, y te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, cuando las personas dicen hay 200.000 venezolanos, bueno, posiblemente te equivocaste, no leíste correctamente lo que salió en prensa, y lo que salió en prensa decía era que en el año 2015 habían entrado a la República Dominicana alrededor de 178.000 personas, y que en el 2016 se había incrementado a 200.000. Esas personas entraron, esas personas no están aquí por diferentes factores. Cada vez que entra tú lo contabilizas. Yo soy residente de la República Dominicana, yo salgo y entro y tú me contabilizas como que yo llegué a la República Dominicana. No, yo tengo muchísimos años aquí, porque contabilizaron, ese número se refería a las personas que habían entrado por los aeropuertos del país ese año. Otros, hay personas, muchos no lo saben, República Dominicana hoy en día es el destino turístico internacional número 1 para un venezolano, por cercanía, afinidad, porque no necesitamos visa para venir a hacer turismo. Pagan su tarjeta pagan su tarjeta de turismo y entran. E incluso, algo sumamente importante para la situación económica que vive Venezuela, todavía algunas empresas
te ofrecen paquetes turísticos para tú ir a Punta Cana o a cualquier área turística del país, de República Dominicana, y tú pagas en moneda local venezolana, cosa que no te la da ningún otro país. Ok, o sea que también tenemos un flujo de turistas muy importante, mucho mayor que los 20.000 que están residiendo de manera regular en República Dominicana. Las cifras que nos dicen es que más o menos otros 20.000 están de forma flotante entre turismo, personas, hay muchos venezolanos que han venido a explorar oportunidades o tienen un negocio o tienen alguna relación comercial y no necesariamente vienen directamente de Venezuela. Son residentes venezolanos, son venezolanos residentes en Panamá, son venezolanos residentes en la Florida. Y permanecen 3 meses, 6 meses y se mantienen entran, viajando. salen por razones de negocio. Otros venezolanos, por la razón de cambio de moneda, vienen, hacen algún trabajo, alguna actividad comercial, alguna actividad profesional, se quedan 1, 2, 3 meses, toman una cierta cantidad de dinero, se regresan a Venezuela y viven 6 meses o 1 año. Okay. Vuelven otra vez. ¿Qué pasa con ese % de la población, como decimos en buen dominicano, los desarropados, los descalzos, que han tenido que partir buscando mejor vida, que están quizás en el sector informal en República Dominicana o están haciendo de taxistas o de meseros o brindando algún servicio? O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Están en un proceso de regularización? ¿El Estado está o no ayudando en ese proceso? ¿Cómo es la situación de ellos y ellas? Lo increíble es que todavía, cifras no oficiales, pero va alineado con algunas cifras que se ha hecho a nivel internacional. El 80% de ese venezolano es profesional, tiene una carrera universitaria, muchos de ellos incluso hasta con posgrado. Y eso que tú indicas que vas a conseguir en la avenida Duarte a alguien vendiendo comida o haciendo de taxista, te vas a conseguir a un ingeniero, a un abogado, a un educador. Llegan personas de esa forma. Están emprendiendo más de lo que están siendo contratados, o sea, sigue siendo. Pueden constituir sus propias empresas, negocios. Sigue siendo la mayor cantidad los que buscan la forma de emprender algo, por pequeño que sea, que los que están en ¿Y qué tal el proceso empleo de regularización, el proceso de sacar su residencia y demás? A eso iba. Lo comentaba también con Pedro antes del programa. Hay 2 factores. La ley permite a un venezolano o a cualquier otro extranjero las diferentes modalidades. Lógicamente, si tienes un familiar es mucho más sencillo, pero tú puedes obtener tu residencia, bien sea por un empleo, o bien sea por el establecimiento de una inversión como inversionista. En ambos casos, o para cualquiera de los casos, hay una limitante para el venezolano que realmente bloquea esto, y no tiene que ver con la República Dominicana, tiene que ver con Venezuela como país. Y es que el documento básico que tú necesitas como extranjero es tu acta de nacimiento legalizada y apostillada y tu documento de certificación de antecedentes penales legalizado y apostillado en el país de origen. Y debes consignar la documentación ante el consulado de tu país de origen. Entonces tienes 2 problemas. Para el venezolano que está aquí, para muchos de ellos, regresar a Venezuela para consignar esos documentos no es una opción, dadas las condiciones país. Y segundo, muchos están tratando de obtener esos documentos en Venezuela, pero hoy el gobierno venezolano, por N cantidad de razones, ha restringido y limitado la legalización y apostillamiento de documentos. Entonces, así tú tengas la forma por un empleo o por el establecimiento de una empresa de querer hacerlo, no puedes hacerlo porque no puedes obtener en Venezuela tus documentos legalizados y tienes que ir a Venezuela a someterlos. Y definitivamente el venezolano, yo te lo digo abiertamente, en la mayoría de los venezolanos que llegan aquí y tú le dices, bueno, mira, estamos listos, regresa a Venezuela y somete los documentos, no quiere hacerlo. Es el caso aún más difícil para dominicanos, dominicanas de ascendencia haitiana. Hay que como ajustar eso un poquito. Sí tiene el derecho por el nacimiento en el territorio, siempre y cuando los padres extranjeros residen legalmente en el país. Ahí es muy importante entonces el proceso de plan de regularización, y ahí sí hay una vinculación con el tema migratorio, porque lo que se espera
con el Plan Nacional de Regularización es que esas 250,000 personas que están preliminarmente regularizados hasta mediados del año que viene pueden acceder a un estatus migratorio que les permite conseguir su residencia. Si esas personas pueden ya conseguir su residencia, entonces sí tendrían el derecho de dotar a sus hijos nacidos aquí como dominicanos. Lo que sí es un punto interesante, me parece, y es que el plan de regularización sí ha tenido efectos positivos en las autoridades haitianas. El nuevo gobierno, el gobierno electo, el presidente Moïse, vino al país a fines del año, antes de tomar ya el poder, para decir que esas personas que estaban ya frenados en su proceso de regularización, se iba a hacer todo lo posible para acelerar su documentación con un programa de PIDI, ¿no? Y en las conversaciones que hemos tenido últimamente con la persona encargada de ese programa en la embajada haitiana aquí, es precisamente lo que están tratando de hacer para ayudar a que ese programa pueda avanzar. Y en Haití como país también el nuevo presidente está descentralizando el proceso de adquisición de documentos hacia las diferentes provincias, departamentos de ese país, y el proceso está mucho más rápido. Lo que antes iba a tomar años conseguir un pasaporte, que aquí es impensable, que sería un proceso de años, ya ahora está tomando semanas, ¿no? Okay. Entonces ha habido ya cambios reales que va a ayudar. Yo difiero un poco de ti, Brigitte, por dos cosas. Difiere, pero permíteme cumplir con los compromisos publicitarios que me están haciendo más señas que un AMET. Después de la publicidad, entonces, vamos con esa opinión, retomamos la palabra y logramos las conclusiones de este espacio. Diferencia de opinión, en la disidencia se construye, vamos a ver, vamos a aclarar. Yo en la temática creo que sigue no siendo rápido el tema de la documentación por parte del gobierno de Haití hacia sus nacionales extranjeros que están aquí en la República Dominicana. De esas 288.000 personas que se inscribieron en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, había 41.000 personas que no tenían ningún tipo de documento y que por lo tanto estaban en una situación dentro del plan de vulnerabilidad. El Estado haitiano, hay que reconocerlo claramente, ha hecho una dejación y no está dando sus documentos ni rápido ni los está dando. Es decir, siguen esa mayoría de personas, de esas 41.000 personas que se inscribieron en el plan y que no tenían ningún tipo de documento, siguen en la mayoría de los casos sin ningún tipo de documento. Y yo creo que eso es una obviedad que hay que decir y que hay que también motivar a las organizaciones de migrantes en la República Dominicana a que también hagan presión a la Embajada de Haití en la República Dominicana y al gobierno haitiano para que les dote de ese documento que les puede permitir tener un estatus migratorio regular en la República Dominicana, lo cual les va a dar una mayor calidad de vida y van a ser menos vulnerables en la República Dominicana. Yo creo que hay una corresponsabilidad, creo que en el éxito del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que de las 524.000 personas extranjeras, es decir, no nacidos en República Dominicana, que se inscribieron en el plan, que fueron 288.000, de esos hay 41.000 personas que estaban en vulnerabilidad por carecer de un documento. Y ahí sí hay que pedirle mayor celeridad al gobierno de Haití, porque el plan de regularización terminó hace ya 2 años. Y automáticamente esas 41.000 personas siguen en el año del proceso del plan y los 2 años después de que termine el plan, en la mayoría de los casos sin documento. El PIDI 1 realmente fue un fracaso, porque de 30.000 personas que se inscribieron en el PIDI, no llegaron ni a 13.000 los pasaportes que se realizaron. 13.000 pasaportes que dicen que dieron, porque la cifra real no anda mayor de los 4.500 personas a las que les dieron un pasaporte. Ahora, nuevamente van a hacer un PIDI 2. Pero ¿qué pasa con las personas que se inscribieron en el PIDI 1? Y luego también, es decir, hay una responsabilidad que es exigible y que se le tiene que exigir al gobierno de Haití, porque realmente los migrantes haitianos están en una situación de vulnerabilidad por carecer de un documento, este 13%, estas 41.000 personas, en la República Dominicana, que se pueden quedar en este proceso donde la DGM todavía no ha hecho el protocolo de cómo va a ser la renovación
de la tarjeta del plan de regularización, nos damos cuenta de que esas personas, cuando se cree el protocolo, si les piden un documento de identidad, acta de nacimiento o cédula, ¿qué van a presentar? ¿Se van a quedar fuera del plan después de haber estado 2 años con un documento de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros? Entonces hay que pedirle esa responsabilidad al gobierno de Haití, sin olvidar también de que la ordenación de los flujos migratorios en la República Dominicana es del gobierno de la República Dominicana, y nos encontramos de que el Consejo Nacional de las Migraciones le da una directriz a la Dirección General de Migración de que antes del 26 de agosto tiene que haber hecho el protocolo de renovación de las tarjetas del plan de regularización, y miren a qué fecha estamos de septiembre y todavía no está ese protocolo de renovación de las tarjetas. Lo cual, es decir, nos lleva al punto de partida que yo decía en un principio. Tiene que acometer el gobierno de la República Dominicana, la Dirección General de Migración, el tema migratorio como fenómeno, con sus beneficios y con sus perjuicios, para maximizar los beneficios y evitar los perjuicios que pueda conllevar la migración. Y tiene que ordenarlo para que se eviten esas falsedades del tema de invasión, cuando hablamos de 524.000 personas, y que también de una vez por todas se pueda regular el estatus migratorio de las personas conforme a una normativa que no haga que los flujos migratorios se aboquen hacia la irregularidad, y donde solamente ganan las redes de tráfico y trata de personas en la República Dominicana, que es otro componente. Se habla de invasión, pero ¿por dónde vienen esas personas? Por supuesto. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo que hay que agilizar en lo que se refiere al gobierno de Haití. Tenemos conocimiento de que en los bateos ese fin de semana se estaba agilizando ya documentos precisamente en el marco de esa extensión del programa PIDI, intentando ya resolver esos asuntos. Evidentemente, como hay lentitud, hay que agilizarlo, pero como bien dice Pedro, y también el gobierno dominicano tiene que asumir sus responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Como bien dice Pedro, por un lado, se ha hecho una prórroga de esa documentación preliminar de esas 250.000 personas, pero no se sabe en qué marco se está operando para resolver definitivamente la situación ya a mediados del año que viene. Y ya estamos en franca violación de la ley de inmigración, en que no se debe de estar ya renovando documentación de esa manera, ¿verdad? Entonces, da la impresión que la actual ley de inmigración no forzosamente reconoce, no tiene una categoría migratoria o subcategoría migratoria que puede acceder, que puede realmente acoger ya esas personas que están preliminarmente regularizados. Entonces realmente hay que atacar el nudo del problema, porque no va a ser que llegamos ya a mediados del año que viene y tampoco ya vamos a ver claridad. Entonces estoy de acuerdo con Pedro que en ese caso los 2 estados deben de asumir sendas responsabilidades para que pueden ya resolver de manera sostenible esas dificultades, ¿no? Sostenibles. En el caso de Venezuela, la primera petición es buscar la forma de que exista un trámite donde ellos puedan consignar, o podamos los venezolanos consignar la documentación sin retornar al país de origen, que pueda ser consignada acá. Tiene que ser un acuerdo entre ambos gobiernos. Eso amerita un acuerdo y sobre todo la ley de migración de República Dominicana, porque la ley indica que tú debes someterlo en el país de origen. Tendrías que abrir una excepción donde tú digas, mira, se abre una ventanilla y tienes un periodo de tiempo y los puedes consignar los que estén aquí en la República Dominicana. Pero hasta ahora son rumores, son comentarios, pero oficialmente en verdad no existe nada, ni conversaciones oficiales que se digan, eso no se ha dado. Para el tema venezolano incluso tendría una cabida dentro de la ley migratoria, la 285-04, en su artículo 35.8, ya lo decía el exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras Blanco, podría abrirse una excepcionalidad para que, igual que ha hecho Perú, igual que ha hecho Chile, poder crear una categoría migratoria en base al artículo 35.8 de la ley migratoria de la República Dominicana, que permitiese la excepcionalidad de lo que pasa en Venezuela, donde hay una crisis humanitaria, donde estamos hablando de que hay entre 26.000 y 28.000 muertes violentas en el año 2016,
donde la ENCOVI del 2016 nos está diciendo que hay una carencia de alimentos, donde realmente hay una situación grave en Venezuela. En base a eso, abrir una excepcionalidad para esta población venezolana. ¿Se establecería la excepcionalidad por un periodo? Sería Suele ser Perú, Chile, Colombia, lo han hecho por un año. Correcto. Renovable si sigue durando la condición de excepcionalidad Claro. de Venezuela, donde hay una crisis humanitaria evidente y que no se puede negar. Claro. Yo creo que esa parte sería una. La otra sería el tema del establecimiento de una ventanilla única. Incluso hay vías legales, con el ordenamiento que hay actualmente, que podría permitir que estos venezolanos que andan en una población en torno a los 20.000 Sí. pueda tener una solución digna y solidaria aquí en la República Dominicana, porque es verdad que Venezuela vive unas condiciones de excepcionalidad y de crisis humanitaria latente. Y el pueblo dominicano siempre ha sido un pueblo solidario y acogedor. Claro. Y además le unen unos vínculos históricos y sociales y culturales con Venezuela que son amplísimos. Y hoy estamos tratando Y de mediar vas también. a conseguir casos dentro, porque si lo vemos de esos 20.000, hay unos 5 o 6.000 que están regularizados, que son recientes. Eso también hay que Pero decirlo. el otro punto es, muchos de los que no están son dueños de empresas, de comercios, que no han podido hacer el proceso porque no tienen el documento legalizado, pero están produciendo, son personas activas. Otros tienen ofertas de empleo oficial y no pueden hacer el trámite por regresar Claro. al país. Nos O sea, quedamos realmente sin hay una tiempo. población que pudiera hacer. Me disculpan, le hemos hablado al Estado Dominicano, me falta de sus conclusiones, por favor, hablarle a esa ciudadanía, sobre todo aquella que quiere, está motivada a sensibilizarse, pero también a informarse. ¿Dónde seguir hurgando? Por favor, ustedes, desde sus áreas de acción, hablarle a ese hombre y a esa mujer con relación al proceso que está viviendo República Dominicana migratorio. Sí, en lo que se refiere a la migración, yo pienso que hay el tema de terminar bien el plan de regularización actual, pero entenderlo no como un proceso puntual, sino un proceso continuo, como se ha hecho, por ejemplo, en países como Argentina, en países como Costa Rica. Y son procesos flexibles, son procesos ágiles, ya que así ya pueden conseguir resultados. Muy bien. Pedro Cano, sus conclusiones. Yo lo que le diría al ciudadano de a pie es que el dominicano y la dominicana son gente solidaria, correcta, inteligente y hospitalaria. Frente a eso, tenemos que pedirle a los ciudadanos que también ameriten al gobierno de la República Dominicana a que se reformen leyes migratorias que nada más que nos llevan a la confusión, nos llevan al engaño y nos llevan a manipular el tema migratorio de una manera en el que el legislador, pues si quiere ocultar casos de corrupción, automáticamente saca el tema migratorio. Si queremos ocultar de que murieron 115 mujeres dando a luz en los hospitales de República Dominicana, sacamos el tema de migratorio. Si queremos ocultar que 1.620 bebés murieron en la República Dominicana en los hospitales por falta de recursos, sacamos el tema migratorio. Nos damos cuenta de que la mayoría de las personas recibimos una sanidad pública que no es de calidad. Claro. Entonces, frente a eso no se dejen engañar. Infórmense, busquen, vean programas como este donde se intenta dar una visión objetiva de la realidad, sea cual sea. Y frente a eso, lo que tenemos que pedir los ciudadanos de a pie a nuestro gobierno y a nuestros gobernantes es menos discrecionalidad, menos arbitrariedad en el tema migratorio y que se cree una regulación migratoria que controle los flujos migratorios, que regule los flujos migratorios para una mejor convivencia entre todos, porque Claro. eso es lo que estamos llamados. Incluyendo los venezolanos y venezolanas. Contigo concluyo, Román Briceño. Bueno, nuestra petición desde ASOBRD y desde la comunidad venezolana, extendiendo las palabras de Pedro, tomando la esencia del dominicano que nos ha recibido por siempre. Yo creo que la hermandad entre Venezuela y República Dominicana de los tiempos de Duarte se ha cultivado. Somos pueblos y personas con muchas cosas comunes. Son muy pocas las que nos diferencian. Entonces, ¿por qué enfocarnos en la diferencia? Ante todo, los venezolanos estamos sumamente agradecidos al dominicano por recibirnos. En la gran mayoría nos sentimos como en casa. Creemos que aportamos. El venezolano que está acá, en su gran mayoría, es un venezolano honesto, de trabajo, comprometido con su familia, con el desarrollo de la República Dominicana. Y a las autoridades existe el marco, existe la opción. Yo tomo la palabra de Pedro, existen opciones en la ley que permitan facilitar la regularización. El venezolano quiere
estar legalmente, quiere aportar, quiere pagar su impuesto, quiere desarrollar su empresa, su emprendimiento y aportar con su conocimiento. Agradecimiento y ante todo no se dejen engañar. Somos solo el 0.2% de la población venezolana. No estamos invadiendo la República Dominicana. Consulte, ¿verdad? Como decía Cano, óigame, no dejen que nadie le cree su agenda. Lleve usted su propia agenda, informándose, debatiendo. Asista a esos conversatorios académicos, yo creo que son los más ricos de todos. Gracias, muchísimas gracias. Pedro Cano, coordinador de Derechos Humanos del Centro Social de la Compañía de Jesús, Centro Bonó y muchas otras. También a Román Briceño, presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana, y a Bridget Woodin, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe. Muchísimas gracias por su tiempo, su experiencia, su conocimiento y sus reflexiones. Me ha encantado todo lo que han dicho. Yo creo que cubrimos en totalidad lo que quisimos decirle al público dominicano para esta semana. Conciencia, sensibilización, información, inteligencia al final de todo. Hasta la próxima semana. Bye bye.